Ahí está. Hola a todos, de nuevo ando por acá. Está haciendo un poco de sociales, descansando un poco la cabecita. Como ven, partidas muy extensas el día de hoy. Ya llevamos casi 3 horas de juego. Ahora vamos a hacer un resumen al respecto. Pero primero vamos a analizar la partida entre el gran maestro Andrés Rodríguez y Alejandro Yenta. ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan que empezó con una defensa Pirc y las blancas al elegir F3 le permite la opción de entrar en una India de rey, variante Samic, con alfil del fianchetto, y las blancas eligen la línea agudísima alfil G5. C5 la respuesta más tradicional por parte de las negras, que logran abrir esta diagonal para este alfil. Entonces, bueno, tienen cierta compensación, las blancas tienen mucho espacio, pero le falta un poco todavía de desarrollo, y eso el negro lo tiene que aprovechar. Normalmente en estas situaciones las negras lo hacen con E6, es el plan más tradicional, ¿no? O sea, jugar E6, contra dama de 2, comer en el centro, y tras esto ahí sí hacer A6, ¿sí? Normalmente el blanco juega A4 y acá se produce una lucha bastante aguda donde las blancas tratan de aprovechar esta masa de peones centrales y las negras van a buscar el contrajuego, ya sea por la columna E o por el flanco dama con B5. Pero, volviendo al juego, las negras juegan primero A6 y las blancas no tienen necesidad todavía de jugar A4. Entonces juegan dama de 2, el negro nuevamente se retrasa con el movimiento E6. Hay que tener en cuenta ahora que con la dama en D2 el E6 ya no es tan fuerte, porque el peón de D6 va a quedar muy débil gracias a que la torre siempre puede venir a apretar sobre el punto D6. Acá las negras tenían una idea bastante interesante, que era el sacrificio de peón, un sacrificio temático de peón. Voy a mostrarles esta situación donde, por supuesto, la evaluación de la computadora acá no cuenta mucho, pero es una especie de gambito Volga o Vengo, como les guste llamarlo, y se ha jugado muchísimas veces, ¿ok? Volviendo a la partida, caballo BD7, A4, el blanco gana un poquito de espacio más que nada en el flanco dama, trata de apretar el flanco dama. El negro se retrasa con dama 5, estos últimos 3 movimientos de las negras quizás no fueron los más precisos. Alfil E2, jugada de desarrollo, torre 8, como que parece que está preparando E6, desarrollo también, y el negro acá juega E5. Ahora el blanco tiene dos opciones: una, jugar con el centro cerrado y empezar a hacer un ataque por el flanco de rey, aprovechando el hecho del centro cerrado, o dos, lo que hizo Andrés, que es abrir la posición y apretar el peón de D6. Aquí las negras no quisieron jugar pasivamente con alfil F8, que podría haber sido una opción normal, podríamos decir de alguna manera, y deciden en su lugar jugar activos. O sea, lo que intenta hacer el negro es poner este caballito por acá y apretar de este lado. Hay otro detalle importante: las blancas deciden capturar el peón, y las negras ahora, en vez de hacer el plan ese que les mencionaba anteriormente, se decide por la ganancia de la pareja de alfiles. Juega caballo por y inmediatamente expulsa el caballo. Había otra opción muy interesante, que era caballo H5, abriendo, de la misma forma que va a pasar en la partida, la diagonal del alfil y tratando de entrar en F4. Por supuesto, acá las blancas, si quieren, pueden jugar con G3, que después de H6, caballo H3, tratar de aprovechar las casillas negras y, bueno, después sí tratar de reciclar ese caballo que quedó en G7, en H5 vía G7, E6 y controlar D4, ¿no? Con el avance del peón. Esto no sucede. Deciden jugar a expulsar el caballo primero, intentan otra vez venir con el caballo E5 y C6, el blanco lo evita, el alfil se cambia. Esta fue una jugada drástica. La otra muy interesante era jugar con alfil D4 y compensar ese peón de menos con el alfil de casillas oscuras, justamente. En su lugar decide ya romper la estructura de peones, jugar con E5, y acá el blanco tenía una jugada muy interesante que era F5, pero no la realiza. Primero toca el peón, nuevamente tiene la jugada de F5, pero decide capturar en el centro, y acá las negras, antes que el caballo venga a F4, decide controlar esa casilla y dice, bueno, el peón me lo comeré después. El blanco juega alfil H5,
Y tras torre por E5 parece no ser la mejor jugada. Parece que es mejor jugar torre E7 y en caso de enroque comer el peón de E5 con el caballo. Más o menos, más de una transposición no parecía pasar, ¿no? Porque, claro, al jugar torre E5, el blanco enroca, la torre vuelve, el caballo viene a F2, de esta manera, y la diferencia es que, bueno, el caballo no está, y bueno, esto favorece quizás un poquito más al conductor de las piezas blancas. Vuelve con el caballo, trata de reciclarlo, y aquí torre D5. Parece ser que todavía el blanco tenía buenas oportunidades llevando este caballito a E3 y ir vía D5 o F5. Al jugar torre allí, el negro desarrolla el alfil, entrega el peón. El blanco no se lo come todavía porque está el peón en el aire. Juegan caballo C4, buena jugada por parte de las negras, captura el peón, el blanco tiene que defender y parece que las negras ahora llegaron a una posición bastante pareja. Juega caballo D2, acá amenaza el doblete y amenaza el peón D4. El blanco defiende el peón y las negras juegan caballo B3, van por el peón de A5. Había una jugada muy interesante acá con negras que era torre F8, ¿sí? Tratando de activar la torre por la casilla F4 y también, bueno, controlando un poco F7. La otra opción era que el caballo por E4 no está funcionando porque ante el motivo de la clavada no solamente se tiene torre por alfil, sino torre C4, que es mucho mejor. Comer de alfil, que era la otra opción, tampoco funciona mucho porque torre 2 toca el caballo y si las negras vienen a defenderlo, bueno, no solamente existe torre por y se come el alfil de E4, sino que se puede aumentar la presión sobre el alfil. El peón no se podía comer todavía, pero en su lugar dice me voy a comer el peón de A5. El blanco juega torre F5, manteniendo siempre la presión sobre F7. Y el negro acá juega alfil de 7, jugada que hace mover la torre. Y acá repite la posición, o al menos eso intentaba, ¿no? La otra opción, por supuesto, era alfil E6 y torre 5. Y ahora existe rey F6. Esto parecía bueno para el conductor de las piezas negras. Por supuesto, la torre todavía no está perdida porque se tiene el caballo de 3. Vamos a ver qué pasó en la partida. Se jugó, se repitió el torre de 6. El negro jugó caballo por A5. Se apuró, este peón no iba a ir a ningún lado. Podía haber jugado alfil E8 con la idea de que si se cambian alfiles, la torre que no estaba jugando metía presión sobre el punto E4 y las blancas no la tienen fácil porque si juegan, por ejemplo, torre D5 para defender el peón, las negras tienen torre D5 y otra vez amenazan comerse este peón. ¿Sí? Todavía la partida distaba mucho de tener un resultado claro. Tras caballo A5, el caballo queda fuera de juego. Andrés aprovecha y juega jaque, aprieta al rey y ahora viene caballo G4 y se ve que el peón de H6 está perdido, ¿no? Tras alfil E8 le jugaron caballo F6 y se dio cuenta Alejandro de que le iban a dar el mate árabe, decidió abandonar, ¿no? La única jugada de rey H8 y torre G8 mate. Bueno, este es el resumen de la partida entre Andrés Rodríguez y Alejandro Ollenta. Ahora vamos a pasar a otros juegos.